Gil, y estamos iniciando la tercera parte de toda una revisión del libro de Héctor Gil, El viaje del héroe. Libro muy interesante para terapeutas con muchos recursos que os pueden gustar, os pueden ser útiles. Y estamos analizando ese mito del héroe como comparación, como metáfora para el propio viaje profesional del terapeuta y cómo se van estableciendo paralelismos entre las etapas de este viaje mítico del héroe y nuestra propia vida y nuestra propia trayectoria profesional. Así es que muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias, un placer estar contigo, Jesús, en este canal que tienes, que es tan hermoso, tan profundo, tan interesante y tan necesario. Y si es un canal tan importante y tan necesario, ¿por qué no tiene millones de visitas como el del cantante Pim Pam Pum? Pues porque el mundo está del revés, así que no te preocupes si no tienes millones de seguidores, Jesús, porque el mundo está del revés. Es decir, los que tienen un contenido como de mucha calidad van a tener muy poquitas visitas y los que tienen cosas muy superficiales pues tendrán millones de visitas porque el mundo en el que estamos está todo del revés. Es decir, la política, la medicina, la justicia, la economía, está todo al revés. Así que bueno, vamos a disfrutar del viaje del héroe en medio del Kali Yuga, en medio del caos, en medio de, digamos, de Mordor, de las tierras de Mordor, como los grandes héroes que nos gustaban cuando éramos más jóvenes y que veíamos en los cómics o en las películas, y ellos pues se aventuraban en tierras de salvajes o de bárbaros o de monstruos terribles. Pues nosotros igual hacemos nuestro trabajo, tanto si tenemos una persona como si tenemos 100, porque nosotros no buscamos la cantidad, sino la calidad y la profundidad. De manera que si conectamos con una alma humana o media alma humana, o da igual porque si hay calidad, todas las almas humanas están ahí en esa única alma. Con lo cual la calidad es mucho más importante que la cantidad en nuestro caso. Ese es nuestro Ese es espíritu, Héctor, Víctor. y por ello estamos aquí. En el anterior encuentro estuvimos, permíteme que haga un poco Uh -huh. de resumen, como en las teleseries de las plataformas que tenemos ahora ahí de series, de películas. En anteriores episodios, en el anterior encuentro, eh, Héctor estuvo hablando sobre todo de las pruebas con las que se enfrenta un terapeuta en su trayectoria profesional. Y esas pruebas tienen que ver con el trabajo de ser terapeuta, el trabajo de encontrarte con pacientes, con clientes que te llegan, cada uno con sus historias y que de alguna forma te traen también a ti, te reflejan una parte tuya que necesita también ser revisada. Digamos, concepto del sanador herido del que hablaste en el anterior encuentro, Uh -huh. que por cierto, os animo a que reviséis los anteriores vídeos porque cada uno tiene cosas súper jugosas de Héctor. Y bueno, pues si te parece, comenzamos en ese punto, en ese momento en el que terminamos esas pruebas Uh del -huh. terapeuta, porque en ese viaje del héroe, las pruebas del héroe le preparan, le van llevando a una gran prueba, a un momento donde se la juega. Eh, ¿Quieres que Sí. empecemos por ahí o quieres retomar algún otro punto anterior? No, 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 me parece muy bien. La gente puede ver la temporada uno y la temporada 2 en nuestro canal de El Camino del Terapeuta Netflix. Eso es. Vamos allá. Entonces, ¿cuál sería el apoteosis del terapeuta? A ver, esto es algo muy subjetivo, ¿eh? Igual otros compañeros y compañeras lo explicarían de otra manera o lo cogerían por otro lado, pero desde mi punto de vista, el terapeuta digamos que triunfa, o sea, su apoteosis después de las pruebas de la ballena, de la sombra, de la desesperación, de la soledad, de no puedo, no soy capaz,
de enfrentarse a los arquetipos, el poder, el exceso de poder, el amor, el exceso de amor, todos esos arquetipos que nos impiden realizar bien el trabajo, de acompañadores, de acompañantes. Entonces llega la apoteosis, que es la última de las pruebas que, según Joseph Campbell, tiene que vivir el héroe. Y el apoteosis del terapeuta, creo yo, que podría ser la conciencia limpia y clara de que yo no curo a nadie, sino que yo soy un canal de algo divino, soy un canal de algo mucho más grande. Entonces eso algo mucho más grande, eso divino, ese espíritu de la naturaleza, ese espíritu de la curación, ese espíritu llamado Espíritu Santo, la bodhicitta del bodhisattva, ese espíritu de la ética que diría Aristóteles, que nos lleva a la salud, a la armonía, al amor, a la paz. El terapeuta se da cuenta que él no es el que maneja eso, él es el que canaliza eso, él es el que, digamos, se entrega a eso. Entonces eso es una apoteosis que nos lleva a una especie de gloria interior, una vivencia de glorificación ostras, esto es increíble, cómo funciona de bien la terapia, cómo fluye, la persona se está sanando, se está curando, y ese es el apoteosis del terapeuta. Pero el viaje no acaba ahí, ahí empieza el camino de regreso, el camino de regreso. O sea que la apoteosis tiene también sus peligros. Por eso Joseph Campbell nos muestra en los héroes cómo reciben el elixir mágico, reciben la espada de la voluntad, o reciben la joya mágica, o reciben un talismán, o reciben un grial, un tatuaje, algo del mundo extraordinario, del mundo mágico, del mundo de los seres superiores, del mundo de los espíritus. En las constelaciones familiares se le llama el campo sanador o el campo cuántico o algo más grande, sencillamente porque no tenemos palabras para eso. Entonces el terapeuta recibe esa copa, recibe ese grial, recibe ese don. ¿Y qué pasa? Que ese don lo puede volver loco. Por eso, aunque tengamos ese don, ahora tenemos que aprender a manejarlo y a vivir con ese don, a no perderlo y a repetir, por así decir, a voluntad, de manera científica, ese estado mental y ese estado espiritual que nos permita poner ese don a disposición del cliente o del paciente. De manera que hemos logrado la gloria, hemos logrado a través de la agonía y de las pruebas deportivas, olímpicas, heroicas, lograr ese don, y cuando ya lo tenemos, empieza el camino de regreso. Jesús. Permíteme, Héctor, que yo asuma el rol como mucho más, digamos, concreto y, y, y te ponga situaciones, te ponga casos que pueden ocurrirle a cualquier terapeuta, que pueden representar ese tránsito de la prueba final y ese descubrimiento, esa apoteosis que le proporciona al terapeuta un elixir, un don, un descubrimiento. Uh-huh. Por ejemplo, podría ser un conflicto con su paciente el que podría aportarle. Te digo situaciones, Podría ser un conflicto con el cliente, podría ser una conexión especial con el cliente, podría ser un descubrimiento de sí mismo, del terapeuta, en cuanto a algo que ha sucedido o algo que cambia, que transforma sus ideas acerca de cuál es su papel o cuál es la función de lo que hace. Estoy poniendo ejemplos para intentar concretar cosas que hayan podido experimentar, hayan podido vivir las personas que nos estén escuchando. Uh-huh. Desde mi punto de vista, esos son las pruebas previas, es decir, el amor excesivo o el conflicto excesivo o el apego excesivo con tu cliente o con tu acompañado
todo eso son las pruebas previas que vimos en el segundo capítulo. Ujú. Desde mi punto de vista, la apoteosis es más bien la clara conciencia de que la vida tiene sus leyes y de que nosotros somos canales de ella. Es decir, la curación está en la naturaleza, en la propia tendencia de la mente hacia la integración y hacia la unidad. Y entonces ese descubrimiento casi que no tiene nada que ver ni con el paciente ni con el terapeuta. Es una especie de algo trascendente que nos trasciende a los dos y nos incluye a los dos. Y, y de alguna forma, ese don que recibimos, esa apoteosis, es una maravilla que el terapeuta descubre y que se da cuenta que no hay diferencia entre la vida ordinaria y la vida extraordinaria. Ya luego llegaremos a la vida ordinaria otra vez, a integrar ese don y a vivir con él durante meses o años. Pero en este punto hay una gran confusión y uno se da cuenta con la apoteosis que todo es terapia, que todo es camino, que todo es sanación. De manera que puedes estar haciendo terapia sentado en un sillón o puedes estar haciendo terapia hablando con alguien en el tranvía. O puedes estar haciendo terapia comprando jamón en el supermercado. Entonces se difuminan los límites y se difuminan los contextos. Por eso el apoteosis puede ser peligroso, porque de alguna manera nos lleva a una fuerza, digamos, universal. El apoteosis tiene relación con lo divino, con entender que es Dios quien sana, es Dios quien cura, es el Espíritu el que nos cura. No soy yo el que curo al otro, sino que los dos somos curados en la medida en la que nos armonizamos con una voluntad común, que es sanarnos, que es la salud, que es la buena voluntad de los dos, ¿no? Puesta de manifiesto, voluntariamente, explícitamente. Entonces, descubrimos, por así decir, que el nirvana y el samsara son la misma cosa. Y eso, como se aterriza en una consulta, pues es algo muy sutil. No creo que tenga que ver con las pruebas anteriores de conflictos con el paciente o tiranteces o una sintonía muy buena, una amistad, digamos, terapéutica que surge, que todo eso es necesario. Pero para mí todo eso son las fases de las pruebas y en la apoteosis es algo mucho más grande. Es como que todo lo que está sucediendo tenía que suceder así, como que todo está bien y como que yo no tengo que hacer nada. En otras palabras, el mejor terapeuta sería aquel que no tendría que decir nada ni una sola palabra, solo con su presencia y su sonrisa suave, los dos se cura el paciente y el terapeuta, se curan los dos. Entonces es como ese vacío, una especie de tubo o de caña hueca, donde el terapeuta se vacía de sí, se aparta y deja que sea el espíritu el que le llene o el que le atraviese como una flauta que es soplada por el viento del espíritu. Entonces el paciente se cura y yo me curo y es algo más grande que está actuando. Ese sería, desde mi punto de vista, la parte terapéutica relacionada con el apoteosis o el don divino, el don de los dioses. Bueno, pero esto que estás diciendo, Héctor, es, permíteme decirlo, muy peligroso. O sea, estás diciendo que se puede hacer terapia de múltiples formas y en múltiples lugares, y estás diciendo que en el fondo da igual lo que haga el terapeuta, porque la sanación sucede o no, independientemente de la labor que realice. Por tanto, ¿qué más da lo que haga? Claro, ahí se confunde lo prepersonal con lo transpersonal. Es la falacia pretrans de Ken Wilber. Puedo caer en, entonces no hago nada, entonces no me preparo, entonces no medito, entonces no me formo. Entonces caigo en un vacío, pero no es un vacío creativo, divino, sino que es un vacío de pasotismo. Entonces estamos cayendo en el no hago nada, pero prepersonal, digamos, infantil, egoísta, y ese no hago nada no sirve para nada. El no hago nada verdadero sería algo así como el Wu Wei del taoísmo, el hacer sin hacer, el estar sin estar. Y claro, eso por supuesto que es peligroso. No es que sea peligroso, es que es peligrosísimo. Ya lo dice Jung, es que ya lo dice Jung. Si leéis a Jung, veréis que él habla que el encuentro con el sí mismo
que es el más elevado y más profundo de todos los arquetipos, lo más peligroso que existe. Por supuesto que sí, porque hay un riesgo de aniquilación. Por eso el viaje del héroe va enfrentando al arquetipo del papá o del rey, al arquetipo de la mamá o de la reina o de la diosa, el arquetipo del dragón o de la sombra o del monstruo o del ogro, o el arquetipo del bufón, el arquetipo de la máscara, del arlequín, del joker, del mago, del tarot. Pero todos esos arquetipos, al fin y al cabo, son suaves y fáciles de conquistar. Y al lado del verdadero arquetipo grande y poderoso son juegos de niños. El arquetipo más peligroso y la prueba final es el apoteosis, es el arquetipo del centro, del sí mismo. Absolutamente peligroso, por supuesto que sí, Jesús. Bueno, pues vamos a suponer que el terapeuta tiene esa conexión, tiene esa realización de este encuentro con el sí mismo, de esta conciencia de que todo está bien, de que todo sucede según un orden establecido. eh, y eso cómo lo traslada a su vida cotidiana, cómo lo puede convertir en algo que sea útil tanto para sí mismo como para sus propios pacientes. Claro, es una pregunta súper interesante y súper oportuna, porque para traducir eso en la vida cotidiana de manera útil, práctica, efectiva, repetible, tiene que pasar 5 pruebas, o sea, no una, no, 5, que es la negativa, regresar al mundo ordinario. O sea, después de la apoteosis ese, uno no quiere salirse de ahí. Entonces es peligrosísimo porque se genera también un apego a esa experiencia, por supuesto que sí. Se puede generar apego o miedo, terror, digamos, a Dios, al espíritu de la sanación y tenerle miedo o tenerle apego a ese espíritu. Por lo tanto, hay una negativa a regresar al mundo ordinario. Hay una huida mágica, hay un rescate del mundo exterior, hay un cruce del umbral de regreso al mundo normal y hay una libertad para vivir en los dos mundos, de manera que podamos pasar de un mundo al otro de manera flexible, voluntaria y creativa. Entonces, claro, de ese apoteosis que es totalmente peligroso y poco recomendable para los navegantes inexpertos, tenemos que llegar a integrarlo eso y a vivirlo eso de manera natural a través de 5 pruebas, ni más ni menos, que 5 pruebas a cuál más difíciles, quizá más difíciles que las de la segunda temporada. Vamos con ellos entonces. Vamos con ello. La negativa a regresar, el rechazo del mundo ordinario. Entonces, lo primero que se puede generar es un apego a ese sí mismo, a ese arquetipo de la totalidad, a ese arquetipo del dios de la curación, y entonces yo me creo que yo soy el dios de la curación. Entonces estoy loco, claro. Eso es una forma de locura. Toda asimilación con cualquiera de los arquetipos es una locura, es una enfermedad. Por eso Jung nos dice, tenemos que tocar el arquetipo, tenemos que entender el arquetipo, hacer una guerra, una confrontación con el arquetipo, pero despegarnos del arquetipo. Es decir, saber que nosotros no somos el dios de la medicina. Por supuesto que no lo somos. Entonces, la negativa a regresar es, me quedo pegado a ese arquetipo, me quedo adherido, me quedo fijado, es una fijación. Ken Wilber lo llama el complejo de Apolo. O sea, igual que hay un complejo, por así decir, en las capas personales, psíquicas, infantiles, como el complejo de Edipo, el complejo de Electra, etcétera, Ken Wilber habla de los complejos, digamos, de las bandas transpersonales, donde la conciencia ha salido de la mente ordinaria, pero en esos niveles de conciencia sigue habiendo fijaciones y sigue habiendo alergias. Es decir, sigue habiendo filias y fobias. Es decir, sigue habiendo adherencias y rechazos. Y todo eso son las dos polaridades que cualquier arquetipo puede generar o generarnos. Entonces, el primero es, en el camino de retorno, rechazo volver al mundo ordinario. Me creo que soy el dios de la medicina. Entonces, claro, tengo que curarme de ese espanto, tengo que curarme. ¿Cómo? Bueno, pues ahí tenemos lo que Joseph Campbell propone, y es que
vamos a ver si leo algún trocito. Dice, hay que... aquí tenemos la parte estratégica en el libro, la parte técnica y la parte táctica. Y como trabajos para hacer, observar qué dones tenemos para ofrecer al mundo, cómo los podemos conservar, cómo descubrimos nuestra capacidad, que es nuestra y que no es la del Dios de la medicina, qué podemos expresar de ese Dios y qué no podemos expresar. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de diferenciación y de, digamos, para poder aterrizar todo eso en una persona normal. Por ejemplo, reconocer qué es lo que nos impide regresar, qué es lo que nos impide desapegarnos de ese arquetipo. Por ejemplo, podemos volver a fallar como terapeutas, como profesionales, nos permitimos volver a fracasar, nos permitimos volver a hacerlo mal, a equivocarnos, a no tener un día centrado, o no nos lo permitimos. Entonces ahí vamos viendo en qué medida nos vamos permitiendo volver o nos hemos quedado pegados ahí a ese arquetipo. Esa sería lo que se llama la negativa a regresar al mundo ordinario, el rechazo al mundo ordinario. Entonces, ahí hay todo un trabajito que se puede hacer. Luego viene la segunda de estas 5 pruebas de regreso, la segunda prueba de regreso. Dime, dime. Déjame, Héctor, te interrumpa en este punto, porque sí, o sea, puede ser que para un terapeuta haya vivido, digamos, experiencias con sus pacientes donde todo ha fluido de una forma, eh, bueno, pues muy mágica o de una forma en la que las cosas han ido sucediendo y, y digamos, con un resultado que haya sido bueno. Y efectivamente se puede generar esa idea de que bueno, pues tengo esa capacidad o algo hago bueno, pues que sucede en este tipo de cosas o que tengo determinado dominio de la materia. Eh, entonces ahí es esta parte en la que te puedes quedar apegado, ¿verdad? Claro. Mm. Y que hay que pasar por ahí, Jesús. Hay que pasar por ahí. O sea, si, para seguir avanzando, tenemos que descubrir esa cosa tan odiosa y asquerosa que es darse cuenta de, ostras, yo puedo con esto, ostras, yo domino esto, ostras, yo soy un experto, yo soy un maestro, yo... Mm. Y eso es asqueroso porque es totalmente falso. Mm. Y Sí. da pena, pero hay que descubrirlo dentro de uno y decir, madre mía, lo que me he llegado a creer, ¿no? Entonces, pero atravesarlo y seguir adelante, claro. Eso da Mm. mucho miedo. Mm. Sí, en la práctica de meditación, bueno, pues es algo que seguramente mucha gente habrá experimentado. Yo he tenido la ocasión de hacerlo. Y es que cuando tienes una experiencia de meditación que es sumamente placentera, sumamente, digamos, inspiradora o reveladora, esperas que eso vaya a suceder la siguiente vez que te sientas. Y lo que Mm. suele suceder es que es todo lo contrario. Lo que suele suceder es como que te pegas una caída del caballo. Sí, es un buen ejemplo y la meditación siempre se recomienda muchísimo para los terapeutas porque es un campo de experimento y de laboratorio donde se ven todas las fases del viaje del héroe, todas. Y si uno está atento y de alguna manera practica el atletismo interior, pues uno se va dando cuenta de todo esto. Ostras, qué buena meditación he tenido, qué buena meditación he hecho, madre mía, tal, y luego lo quieres replicar, lo quieres repetir, te frustras porque no se repite, porque... Y todo eso es parte del juego, es parte del cachondeo cósmico. Efectivamente. Bueno, pues vayamos entonces a esa segunda fase. Primero está esta especie de tentación de querer quedarte ahí en lo bonito, en el momento cumbre. ¿Cuál es el siguiente obstáculo en este regreso? Voy a leer algún trocito del libro, ¿vale? Recordar Ujú. que la vida es fluir, es cambio, que las experiencias se suceden sin cesar y que el aferrarnos a unas y rechazar a otras solo nos lleva a bloquear la vida.
a impedir que despliegue su grandeza, a sufrir. Así, ante cualquier experiencia agradable, los sabios recomiendan vivirla a tope, disfrutarla, y después seguir, soltar, abrirnos a lo que venga después, olvidarla, dejarla ir, como una más. En la meditación, como tú decías, se ve todo esto. Se disfruta tanto del éxtasis como de la colada, que es el libro famoso de Jack Kornfield, de que se llama Después del éxtasis, la colada, que es algo así también como en el budismo zen nos dicen, después del samadhi, la plaza del mercado. Es decir, ese viaje del héroe que en el budismo zen es también en la doma del buey, donde se va domando al buey, pero cuando se consigue se tiene que volver a la plaza del mercado para, digamos, el regreso del héroe, vivirlo eso de manera ordinaria y cotidiana. ¿Cuál es la siguiente fase? La huida mágica. La huida mágica, dice Joseph Campbell, que la fuga de ese mundo extraordinario, la salida de ese arquetipo de totalidad y de absolutez, de ese arquetipo divino, a veces no se produce de manera, digamos, voluntaria o fácil, sino que el héroe tiene que escapar, escapar de lo divino, imagínate. Escapar como una huida, como salir corriendo. Y él dice que en las mitologías universales existe siempre héroes que salen corriendo, que salen huyendo por la noche o que salen volando en una nube mágica o en una alfombra voladora, sin permiso de la divinidad para salir. ¿Esto cómo lo podríamos aterrizar? ¿Qué podría ser? Pues permitirse salir de esa divinidad, de esa majestad, sin sentirse culpable, permitirse caer, equivocarse, fracasar, es decir, permitirse ser una persona totalmente vulgar y normal, sin perder el recuerdo de lo obtenido, sin perder la experiencia, sin dejar de atesorarla. Entonces dice Joseph Campbell, las fuerzas del abismo no deben ser retadas con ligereza. En Oriente se da mucha importancia al peligro de llevar a cabo las psicológicamente perturbadoras prácticas del yoga sin una supervisión competente. Las meditaciones del neófito deben ajustarse a sus progresos, de manera que la imaginación sea defendida en cada uno de sus pasos por deidades benévolas, hasta que llegue el momento en que el espíritu preparado pueda avanzar solo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que después de enfrentarnos a esos arquetipos tan grandes, buceando en esos abismos de la curación, de los espíritus sanadores, etc., nos despegamos de ellos, con su consentimiento o sin su consentimiento, pero tenemos que volver a ser humanos, tenemos que volver a ser seres humanos normales y corrientes, digamos, con zapatos y con los pies en el suelo. Por eso, mitológicamente, a veces el héroe se escapa, como Orfeo y Eurídice se escapan del contacto con el dios del inframundo, que también es el dios de la curación, porque la curación se produce en el inconsciente, se produce en la sombra o en el lugar que no es visible por la conciencia. Y ellos de alguna manera escapan del dios del inframundo. Y entonces aquí se recomienda, por ejemplo, la película Samsara, aquí se recomienda el libro Juan Salvador Gaviota, el juego cósmico del gran Stan Grof. ¿Por qué? Porque en el juego cósmico Grof nos habla también de esos arquetipos grandes y de cómo enfrentarnos a ellos, perseguir el camino, no quedarnos atorados. Y reflexionar, como preguntas de autoindagación, qué talismán tenemos, qué talismán hemos atesorado para poder estar tranquilos en el mundo ordinario, sabiendo que no hemos perdido el tiempo, que algo hemos traído, que algo hemos aprendido. Es conveniente hacer algún tipo de rito, como ya hablamos en el episodio 1 y en el episodio 2, algún tipo de rito de paso, por ejemplo, hacerse un tatuaje, o hacerse un dibujo, o hacerse un mandala, o hacerse un círculo de sueños, tejer un tambor chamánico, hacer algo que te recuerde ese don que has obtenido, pero que lo puedas dejar colgado en la pared y seguir con tus hijos, con tus amigos, tomando cerveza, ser una persona normal y corriente. Pero tienes un elemento que te recuerda que has escapado de ese mundo, has salido por los pelos del contacto con la divinidad, pero conservas algo que te permitirá volver a entrar en contacto con ella cuando tú lo necesites y cuando estés preparado.
Mm. Es decir, yo hago aquí de nuevo de traductor. En esta fase, de alguna forma, es poderte permitir como terapeuta eh, tropezar, has estado, digamos, en el cielo, poder caer a tierra, eh, poder ser alguien normal, alguien común, eh, no tener ese halo de divinidad o de éxito, o Ujú. de estar por encima, y poder recuperar eso que has obtenido en el periodo anterior, poderlo de alguna forma ser consciente de ello, poder convertirlo en un símbolo quizá, ¿no? Exactamente, convertirlo en un símbolo, en un talismán, en una herramienta, incluso algo que puedas utilizar en la terapia, usándolo o bien visualizándolo o bien teniéndolo presente delante en la pared o en algún rincón o en un anillo, etcétera. Luego viene la tercera prueba que dice Joseph Campbell, que es el rescate del mundo exterior. Es decir, que a veces tú no te puedes desapegar o no puedes escaparte, sino que viene el mundo exterior a rescatarte. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Carl Gustav Jung baja al inframundo, redescubre los arquetipos universales, el arquetipo del sí mismo también, del Dios interior, dialoga, por así decir, con los arquetipos, y se queda ahí pegado, se queda ahí atascado. Entonces es el mundo exterior, en esta tercera fase, el que viene a sacar al héroe del mundo mágico, del mundo divino, y a llevárselo al mundo ordinario. Por ejemplo, Carl Gustav Jung nos narra en su autobiografía Recuerdos, sueños y pensamientos, cómo el tener ahí a su mujer, a sus hijos, en la cocina, tener ahí a sus hijas revoloteando por el pasillo, jugando con juegos de niños, tener ahí la familia, digamos, del día a día, era para él el rescate del mundo exterior. Es decir, le hacía de ancla, le servía de ancla para recordar que él era una persona normal, que él era un ser humano vivo con una familia y con un mundo ordinario. Porque estaba tan imbuido de esas, digamos, aventuras, de esos viajes por el mundo del inconsciente colectivo, que era ciertamente peligroso para cualquier ser humano, hubiera sido una esquizofrenia incurable. Sin embargo, él tenía la suerte, tal como dice él, de contar con esa ancla, con el mundo real o con el mundo ordinario. Entonces, eso le venía a rescatar. A veces la sociedad, leo algún trozo del libro, dice, si el héroe no desea regresar, sufre un tremendo choque, pero si es escogido, solo se ha retrasado. Perdón, pero si el escogido solo se ha retrasado, fascinado por el estado de ser perfecto que se asemeja a la muerte, se efectúa un aparente rescate y el aventurero retorna gracias a la ayuda del mundo exterior. Por lo tanto, Joseph Campbell aquí nos pone ejemplos de mitos donde la mujer del héroe se mete en la cueva del dragón y saca a su marido de los pelos. O donde el amigo, pues que no sabe nada de magias, ni de hechizos, ni de dragones, ni de nada, se mete en el castillo mágico y le dice a su amigo que está ahí fascinado, oye, vente, que tenemos que arar el campo, que tenemos que acabar de arar el campo. O sea, cosas como muy banales, como muy cotidianas, incluso, por así decir, vulgares, que de alguna manera nos anclan con el mundo ordinario. Y bueno, Joseph Campbell pone ejemplos de los mitos de los indios pieles rojas, de los mitos japoneses, de los mitos sumerios. Y entonces, para el terapeuta, ¿qué sería esto? Pues el rescate del mundo exterior. Nos ayuda nuestra pareja, nos ayudan nuestros amigos, nos ayuda nuestro mundo ordinario con el cual tenemos que hacer sanos vínculos. Si tenemos vínculos no muy sanos o no muy profundos, pues tenemos que revisar porque estamos un poco colgados. Entonces, aquí lo que se propone es, a nivel táctico, por ejemplo, pues recordar que esos guardianes del umbral
que nos impidieron salir del mundo ordinario para ir al mundo extraordinario, ahora esos guardianes del umbral nos van a tirar del mundo extraordinario al mundo ordinario. Entonces conviene no odiarlos, no enfadarnos con ellos, darles las gracias, reconocerlos como agentes kármicos que nos permiten volver a la normalidad y aceptar, digamos, pues que las vibraciones son diferentes, que tenemos que poder soportar, qué sé yo, volver a ver un partido de fútbol con los colegas después de haber estado en el éxtasis de, ostras, yo soy un terapeuta transpersonal increíble. Pues no, puedo volver a lo vulgar, a lo cotidiano, a lo ordinario. Y entonces aquí propongo unas preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿cómo te relacionas con la crítica y con las ofensas? Cuando te critican, cuando te ofenden, ¿reaccionas de qué manera? Y eso te da la pista de hasta qué punto te resistes a que el mundo ordinario te rescate. Te resistes a que el mundo te manche, a que el mundo te ofenda, te resistes a que el mundo te lleve a su nivel, te resistes. Entonces, todo eso indica hasta qué punto necesitamos ser rescatados por el mundo ordinario. Por ejemplo, ¿quién ha sido tu rescatador para volver al mundo ordinario y cómo lo ves un tiempo después? ¿Te permites ser amable y compasivo contigo mismo cuando te has equivocado otra vez o pasas por momentos difíciles otra vez? ¿Hasta qué punto te permites volver a ser una persona vulnerable, a ser un terapeuta herido, a ser un terapeuta sencillo, normal, con sus triunfos y sus éxitos? ¿Hasta qué punto te lo permites? Y se sugiere un tipo de trabajo físico o manual con el cuerpo que nos ayude al proceso de autoconocimiento y de regreso al mundo ordinario. Por ejemplo, Carl Gustav Jung tallaba la piedra. Es un buen ejemplo porque el trabajo manual, por ejemplo, tallar la madera, tallar una piedra, hacer un puzzle, hacer un mandala, dibujar, colorear, pintar, todos los trabajos manuales de tocar la materia y de poner orden en la materia, son cosas que nos ayudan a aterrizar, por así decir, en el mundo físico. Luego nos quedaría la 4 y la 5, pero sobre esta prueba número 3, ¿qué nos quieres compartir, Jesús? Bueno, yo mientras te estaba escuchando estaba viendo situaciones que son ese tipo de situaciones que te devuelven al mundo muy ordinario, ¿no? Para un terapeuta, ¿no? Pues un problema con Hacienda. De pronto te llega una notificación de Hacienda que te van a hacer una revisión o que hay algo que no está bien. eh, te devuelven a ese mundo ordinario. O tienes un problema de alguna fuga de agua que necesitas un arreglo de fontanería. Eh, Además, con todo el simbolismo que tiene las fugas de agua también a nivel, digamos, inconsciente, ¿no? Eh, Ajá. o sea, ese tipo de cosas, o bien tu familia, yo qué sé, tu madre, tu padre, tu hermana, quien sea, te reclama de alguna manera como muy cotidiana, o sea, muy normal, muy Sí, básica, ¿no? O sea, te devuelve a ese mundo de lo cotidiano, te trae y a veces esto lo podemos experimentar como, como una distracción o como un obstáculo pesado, pero en realidad quizá tenga un valor mucho mayor que eso que percibimos como algo banal, como algo que nos aparta de nuestra misión tan importante. exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo nos lo vamos a tomar? Esa, entre comillas, interrupción o petición o obstáculo, ¿cómo nos lo vamos a tomar? Indica nuestra tolerancia interior y digamos, nuestra autoimagen, ¿no? Si la hemos engrandecido demasiado o empequeñecido demasiado. Ujú. En este caso, sigue habiendo más obstáculos en ese regreso, ¿verdad, Héctor? Sí, Vamos al siguiente. vamos al siguiente, que es
el cruce del umbral del regreso o de la vuelta al mundo normal, Ujú. que es de las 17 pruebas de Joseph Campbell, creo que es la penúltima, eh, sí, la penúltima, porque la última será la posesión de los dos mundos. Ujú. Entonces la penúltima, el cruce del umbral del regreso o la vuelta al mundo normal. Y entonces aquí me gustaría leeros, por ejemplo, algún trocito de Joseph Campbell, donde dice: esta es la gran clave para la comprensión del mito y del símbolo. Los dos reinados son en realidad uno. El reino de los dioses es una dimensión olvidada del mundo de los humanos. Y la exploración de esa dimensión, la dimensión de los dioses, encierra todo el sentido de la hazaña del héroe. Los valores y las distinciones que en la vida normal parecen de importancia desaparecen con la tremenda asimilación del yo en lo que anteriormente era mera otredad. O sea, antes era algo externo al yo. Como en las historias de las ogresas caníbales, el horror de esta falta de individuación personal puede ser la carga total de la experiencia trascendental para las almas no preparadas. Pero el alma del héroe avanza valientemente y descubre que las brujas se convierten en diosas y los dragones en los guardianes de los dioses. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Esto parece un oráculo, ¿no? Mm. Es muy, muy abstracto, muy mitológico. ¿Qué Hace quiere? falta una traducción. Sí, hace falta una traducción. ¿Qué quiere decir? Pues es algo así como que, eh, digamos, creo yo, igual me equivoco, que el terapeuta, conforme van pasando los años, va descubriendo que no hay una diferencia entre el mundo mágico y el mundo ordinario. Y ahora ya lo vive de manera tranquila, ya no lo vive como un salto, digamos, exagerado de un mundo al otro, sino que lo vive con más tranquilidad y también va descubriendo que todo está en el interior de cada alma. Es decir, lo que vive el paciente está dentro del paciente, lo que vive el terapeuta está dentro del terapeuta, lo que vive el mundo está dentro del mundo, lo que vive cualquier ser humano está dentro de su alma. Entonces, ya no hay una distancia tan grande entre el mundo extraordinario y el mundo ordinario, porque está todo en el mismo sitio. Sería algo así como en el budismo Mahayana, donde ellos dicen que el nirvana y el samsara son lo mismo. Pues a nivel terapéutico sería como empezar a vivir de una forma muy natural y muy tranquila, como que dentro del alma del paciente está también la curación. Dentro del alma del paciente está el problema, pero también está la solución. Allá donde está el veneno, allá está el antídoto. Igual que en la naturaleza, donde está la serpiente víbora que nos pica y nos mata, justo donde hay en ese hábitat ese tipo de serpientes, también en ese hábitat hay el tipo de plantas o el tipo de venenos de otros animales que nos curan ese veneno de esa serpiente. Con lo cual, en la mente de mi paciente y en mi propia mente está la causa del problema y también está la causa de la solución o la llave de la solución. Y entonces ya el mundo extraordinario y el mundo ordinario ya no están como a una distancia abismal uno del otro, sino que están juntos aquí y ahora. El origen del problema y la causa de la solución del problema. O sea, delante de mí tengo la causa del problema y delante de mí tengo también la solución delante de mí. Y eso lo que hace el terapeuta es simplemente hacérselo ver a su acompañado. O sea, le transmite una especie de, digamos, de atrévete a mirar ahí, vamos a mirar juntos ahí y vamos a ver que aquello que te causa el sufrimiento es tu propia mente y por lo tanto tú eres el responsable total y absoluto de todo lo que te pasa, pero a la vez eres el poderoso cambiador, si tú quieres, de todo lo que te pasa. De manera que si asumes toda tu responsabilidad, asumes también todo tu poder. Si le niegas el poder de hacerte daño al mundo exterior a ti y lo asumes tú,
tú tienes todo el poder. Y si tú tienes todo el poder, tienes toda la responsabilidad. Por eso es un punto muy difícil que el paciente acepte al principio del proceso. Esto lo acepta el paciente y el terapeuta al final, al final, al final, al final del proceso, como un descubrimiento feliz, incluso después de la apoteosis, como, ostras, entonces yo puedo cambiar, puedo hacerlo, y de manera tranquila, silenciosa, voluntaria, amorosa, de una manera, digamos, más sabia que en la juventud fiera, de una manera más tranquila, hago una especie de alquimia interior, busco las causas de todos mis problemas y las voy deshaciendo en mi propia, digamos, fuente u origen, que es mi propia mente. Y ahí voy desactivando la causa de mis malestares, de mis problemas. Permíteme, Héctor, que haga un poco de autopublicidad. Uh-huh. Es que me las has puesto muy fácil, porque, bueno, ofrezco un programa para terapeutas que se denomina Terapeutas Zen, y el propósito de este programa es poder llegar a ese estado mental en el que como terapeuta, cualquier circunstancia que te pueda ocurrir en tu vida y en tu trayectoria profesional te sea, digamos, Aprovechable, beneficiosa, aprovechable, ¿no? no te afecte, no te altere, digamos que te puedas mover como un junco, como un bambú ante los envites del aire, del viento, y permanezcas anclado en tu lugar, permanezcas impasible, digamos, ante cualquier circunstancia. Es decir, poder tener la capacidad, la mentalidad para, para afrontar cualquier circunstancia sin alterarte. Esta es mi visión y esto es lo que quiero trasladar. Qué bonito y qué hermoso y cuánta verdad hay ahí para poderla experimentar, trabajar y utilizar, claro que sí. De hecho, eso es, digamos, un poco un nivel ya de maestría, ¿no? Tendríamos que llegar ahí y vivir ahí cuando seamos más expertos y más sabios en el futuro, ¿no? Porque también en la Cábala, por ejemplo, dicen que la maestría está en la flexibilidad, en pasar de unas esferas de conciencia a otras o de unas energías a otras. Y para el terapeuta sería óptimo aprovecharlo todo, aprovechar una carta de Hacienda, como tú has dicho, aprovechar un obstáculo, aprovechar un fracaso, entre comillas, o un conflicto, pues de cualquier tipo, tanto personal como laboral, como con un paciente, aprovecharlo todo para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando y de alguna manera ver la vida como un espejo, que eso es un poco la última prueba, la posesión de los dos mundos. Es la última prueba que Joseph Campbell nos propone, que es como tratar de ver el mundo como un espejo. No solamente vemos el cuerpo como un espejo del alma, sino el mundo como un espejo. Si hay una guerra civil, si hay un terremoto, si hay una tormenta, si hay una pandemia, si hay personas enfadadas, sanas o enfermas, todo eso habla más del perceptor que de lo que sucede afuera. De hecho, hay un nivel cuántico de todo eso que nos dice que nosotros no percibimos la realidad. Lo que percibimos es algo que está en nuestra mente. Es decir, eso que estamos viendo en el mundo de afuera, lo vemos desde nuestra mente y lo interpretamos mientras lo percibimos. O en otras palabras, no captamos el mundo real, sino que lo interpretamos mientras lo vamos captando, con lo cual no somos objetivos. Es aquello que ya descubrió, qué sé yo, Kant con la física, la metafísica de la razón pura. Es decir, lo que percibimos del mundo son fenómenos, pero no percibimos nómenos, no percibimos realmente nada de lo real, solo percibimos sus efectos. Dicho con otras palabras, nosotros percibimos los efectos de la ley de la gravedad. Vemos caer un libro y percibimos el efecto de la ley de la gravedad. Vemos un planeta girando alrededor de una estrella. Vemos el efecto de la ley de la gravedad. Pero la ley de la gravedad no la ha visto jamás nadie,
porque la ley de la gravedad es el nómeno y las caídas de los objetos, las atracciones gravitatorias, son los fenómenos. Entonces, creo que el budismo zen y el terapeuta zen y el terapeuta heroico y el terapeuta transpersonal más o menos son las mismas expresiones para hablar de lo mismo. Es una especie de estado, digamos, de vida en el que vas dándote cuenta que el mundo es un espejo y que lo que percibimos son fenómenos. Y por lo tanto, no tenemos que peinar el espejo, sino peinarnos a nosotros mismos. Es absurdo cuando estás despeinado y te miras, intentar peinar el espejo. Nadie hace eso. Todo el mundo se peina a sí mismo y automáticamente te ves en el espejo peinado. Pero luego cuando vamos a la medicina o vamos a la psicología o vamos a la política o vamos a la educación, todo el mundo trata de peinar el espejo. Todo el mundo trata de cambiar al otro. Todo el mundo trata de intervenir en el otro. Todo el mundo trata de forzar al otro. Y lo que generamos es violencia sobre las otras personas. Una violencia tremenda sobre nuestros seres queridos, nuestros seres amados, y esa violencia tremenda, luego tenemos guerras civiles, guerras mundiales, y nos extraña que hayan guerras, pero es que la violencia es exagerada, es demasiado grande. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, erradicar esa violencia? Pues dejando de peinar el espejo, dejando de intentar cambiar al otro, cambiándose cada uno en sí mismo, en su propio fuero interno, que es lo que sí depende de nosotros. Todo eso nos lo enseña el budismo zen, el curso de Jesús, de terapeutas zen, y el enfoque de la psicología transpersonal. La terapia transpersonal se enmarca en esa idea, ¿no? Por eso a mí me enseñaron en terapia transpersonal que el terapeuta ideal, en un mundo ideal, que ya sabemos que nunca quizá lo vamos a ver, ¿no? Pero es esa especie de caña hueca, ¿no? Donde no tengo que hacer nada. Pero vuelvo a decirte, no es desde un punto de vista prepersonal, infantil, sino de un punto de vista transpersonal, ¿no? De saber estar, saberse poner, saberse, digamos, plegar a, digamos, a las órdenes del espíritu, a las órdenes del Dharma. Sí, digamos que para llegar a un no hacer nada de manera sabia, hay que hacer. Es decir, no es una actitud pasiva o, digamos, dejada, sino es una actitud muy presente, con mucha atención, con energía. O sea, claro, es una paradoja en realidad, tal y como yo lo veo. Y esto Claro, nos resulta difícil comprenderlo, ¿no? Este pensamiento paradójico. Estamos acostumbrados a es izquierda o es derecha, es blanco o es negro, es arriba o abajo. Y, y claro, cuando hay una cosa que puede ser ella y la contraria, lo llevamos muy mal. exactamente. Por eso aquí propongo una técnica. En todos los capítulos propongo una estrategia, una táctica, una canción o una pieza musical, una película, un libro o dos y una técnica. Que no hemos hablado de técnicas, pero en esta prueba, la última, la, la prueba 17, que es la posesión de los dos mundos, propongo la técnica de diálogo de voces o Big Mind, Big Heart. Es una técnica que integra todas las voces, todos los subyoes, por contradictorios que sean entre sí, por extraños que sean entre sí, por desconocidos que sean. Y es una técnica que ayuda mucho a todo esto, ¿no? A darle voz a todas las partes de yo, a todos los yoes, digamos, al yo asesino, al yo colérico, al yo niño interior, al yo herido, al yo que busca problemas, a la mente que no para, al buscador eterno, al controlador. Entonces, que todos los yoes hablen, se expresen y se manifiesten sin ser juzgados y que todos sean escuchados. Primero los yoes personales, luego los yoes transpersonales. Y ahí pedimos permiso para hablar con el yo universal, es decir, permiso para hablar con la gran mente, permiso para hablar con el gran corazón, permiso para hablar con el amor universal. Entonces luego cerramos la práctica, la técnica esta concreta, con una integración de las voces personales y de las voces transpersonales en lo que llamamos un yo adulto integrado.
Y entonces esa técnica, cuando la hacemos varias veces o muchas veces, nos va permitiendo integrar esas partes aparentemente insolubles, aparentemente imposibles de realizar una alquimia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para aterrizarlo un poco. Imaginemos que tenemos un paciente que se le ha muerto, por ejemplo, su padre, ¿no? Un paciente que amaba mucho a su padre se le ha muerto de manera súbita de un infarto, lo han enterrado y estamos con el paciente en la consulta. Entonces el paciente está, digamos, atascado en el duelo, está triste, está deprimido. Bueno, pues es muy evidente cuando llevas muchos años en la terapia que la persona que se permite expresar la tristeza reprime la rabia. Y la persona que se permite expresar la rabia reprime la tristeza. Son como, digamos, el polo yang y el polo yin. Es decir, biológicamente sería la actitud de ataque y la actitud de huida. Son la actitud yang y la actitud yin. Por lo tanto, si me permito expresar en mi conciencia una actitud, quiere decir que en mi inconsciencia reprimo la antagónica, biológicamente hablando. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que la persona no está educada, nadie nos ha enseñado que yo puedo sentir amor por mi padre, pero también puedo sentir odio por mi padre. Nadie nos ha enseñado esto, Jesús. Ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, ni en las películas. Nadie nos ha enseñado que yo puedo tener en mi alma un sentimiento de amor muy grande por mi padre y también coetáneamente, contemporáneamente, puedo tener un sentimiento de odio por mi padre. Como nadie me ha enseñado esto, ¿qué hago con el sentimiento de odio? Lo reprimo. O con el sentimiento de amor, porque hay gente que odia a su padre y reprime el sentimiento de amor, que eso también se ve en la terapia. Sí, sí. No solo se reprime lo malo, también se reprime lo bueno. O sea, gente que odia a su padre y se ha construido una personalidad en base a una identidad de padre odiado. Odio a mi padre. Y entonces está reprimiendo el amor hacia su padre, ¿no? Entonces, en esta posesión de los dos mundos, de alguna manera, integramos todas las voces, las personales y las transpersonales. Y uno de los viajes es, bueno, pues voy a integrar y voy a permitirme que hable el odio a mi padre. Hola, ¿quién eres? Permiso para hablar con el que odia a su padre. Hola, ¿quién eres? Soy el que odia a su padre. ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? ¿Por qué le odias? ¿Desde cuándo le odias? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué te gustaría decirle a los demás? O permiso para hablar con el que ama a su padre. Y la persona que, por ejemplo, ha sido violada por su padre, pues no se espera que haya un amor hacia su padre, pero claro que lo hay. Entonces, de repente, hola, permiso para hablar con la persona que ama a su padre. Y la persona que ha sido violada por su padre, que lo ha odiado durante 40 años, de repente se pone a hablar ese su yo y dice, amo a mi padre porque es mi padre, porque lo quiero, porque lo necesito, porque me gustaba hablar con él o porque me gustaba que me sacaba a jugar a fútbol o me regalaba mis primeras muñecas. Sí, luego me violó, pero hay una parte de mí que sigue amando a mi padre. Entonces, todas las partes tienen que salir, por así decir, a la luz, poco a poco, de manera ordenada y a través de un proceso terapéutico sano. Sí, sí, efectivamente. Y esa parte que es ese dar a luz a todo eso que está ahí oculto, que está ahí escondido, yo diría que es una de los grandes factores de sanación, por así decirlo, ese iluminar todo lo que está en la oscuridad o que salga a la conciencia todo aquello que no se ve. Eh, Exactamente. Por eso, al final del viaje del héroe, todo redunda en una mayor conciencia. Es decir, hemos hecho el viaje, las 17 pruebas, y de alguna manera la conciencia se ha ampliado, que es lo que nos dice Jung. La conciencia se amplía, tiene más superficie, ujú. entonces flota sobre el mar del inconsciente y cuando vienen las olas ya no se hunde con facilidad porque tiene más superficie. Al tener más superficie, la conciencia se ha ensanchado, por lo tanto contiene más, digamos, elementos universales que antes eran colectivos, ahora son individuales, y entonces la conciencia tiene más expansión, por lo tanto flota más y puede resistir las oleadas de la vida que indudablemente van a seguir viniendo, porque hay temporales, hay mareas, hay marejadas, marejadillas, hay vientos del norte
y bueno, hay olas de 4 metros de vez en cuando. Entonces, ¿qué se impone aquí? Volver a empezar el ciclo del héroe, si me permites, para cerrar, Jesús, digamos, la charla de hoy, porque mucha gente preguntaría, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, has dado una vuelta, vamos a ponerlo ahora en horizontal. Has dado un círculo al juego de la oca, alrededor del centro. Has hecho las 17 pruebas. ¿Ahora qué se impone? Da un círculo más amplio. Y entonces ahora trabajas con los arquetipos, pero ya no lo trabajas a nivel tanto personal como complejos, sino como digamos, como arquetipos universales. O sea, ya no resuelvo mi sombra personal, sino que en la siguiente vuelta busco resolver la sombra colectiva. Es decir, ya no perdono o digiero mi sombra personal, mi mentiroso interior o mi asesino interior, sino que ahora en la siguiente vuelta, en el siguiente viaje del héroe, tengo que perdonar a Hitler, tengo que perdonar a Stalin, tengo que perdonar a Franco, entonces, en la siguiente vuelta hago el mismo viaje, las mismas 17 pruebas, pero ahora me enfrento a los arquetipos cada vez más transpersonales hasta que yo mismo expanda mi alma de manera que mi conciencia siga expandiéndose más y más. Bueno, pero eso ya será otro capítulo. En este viaje del héroe que hemos hecho a lo largo de 3 episodios, eh, yo no sé si hay alguien de las que nos están escuchando que quiere preguntar algo, que tenéis esa opción en estos últimos minutos. Y si no, Héctor, o en cualquier caso, Héctor, ¿qué te gustaría decirle a todas las compañeras y compañeros que nos pueden estar escuchando, que han podido estar siguiendo esta aventura del héroe como terapeuta o del terapeuta como héroe? Pues me gustaría leer 4 frases del libro del viaje del héroe que no tiene ningún mérito, ¿eh? Yo he cogido todo de Joseph Campbell, de Carl Gustav Jung, de los grandes psicólogos transpersonales. Y dice, no olvidemos, para terminar, que todo este camino es experiencial o vivencial y no meramente intelectual. De nada sirve conocer mentalmente este camino si no es nuestra propia vida quien lo va recorriendo empíricamente. Por lo tanto, pongámonos en marcha y a caminar. Además, aunque no lo hemos mencionado antes, cuando hayamos completado un ciclo completo, volvemos a empezar, como una reencarnación de nosotros mismos, cumpliendo el propósito que la vida tiene para nosotros, el de convertirnos en héroes y heroínas de verdad. Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, pues yo no sé, me sale levantar las manos o algo así. Además, justo cuando has mencionado esto, mira, se acaba de incorporar Estela, Estela Escribano, a la que saludo. Bueno, también saludo a todos los que se han incorporado anteriormente, Raquel, María, etcétera. Y, y bueno, pues eso, animar a todas, a todos los compañeros terapeutas a que viváis vuestra vida, vuestra profesión con verdadera pasión, eh, asumiendo los pasos, los éxitos, los descubrimientos, los tropiezos, lo divino, lo muy humano, cualquier vicisitud como una parte de este camino tan único, tan misterioso que es la vida, que además se nos pasa volando, ¿verdad? Así es, y pedir ayuda si necesitáis a Jesús, a los compañeros de Jesús, del camino del terapeuta, a las asociaciones de terapeutas transpersonales, pedir ayuda, pedir acompañamiento, pedir mentoría, porque no estamos solos. Entonces hemos de apoyarnos, hemos de conectarnos y bueno, os recomiendo que os forméis en la formación del camino del terapeuta Zen, que está preparando Jesús, y también pues que compréis o leáis el libro que hemos estado hablando del viaje del héroe y nos estamos viendo, seguimos en contacto, seguimos viéndonos por las redes sociales,
por la página web, por el Instagram, seguirnos a Jesús y a mí y estamos a vuestra disposición con todo el cariño del mundo, todo lo que podamos hacer, pues lo ponemos a vuestro servicio. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto, ¿sí? Eso es, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Y gracias a todos, todas los que nos estáis siguiendo. Tenemos la inmensa suerte de compartir este momento, este tiempo en nuestra vida, esta profesión, este viaje maravilloso. Y eso es una suerte que tenemos. Vayamos a aprovecharla todo lo que podamos. Un abrazo muy grande. Estamos ahí en contacto, Héctor. Estamos en contacto también, compañeras, compañeros de este viaje, de este camino del terapeuta. Y bueno, pues nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en el camino.